buenas noches. Seguimos centrando nuestro estudio en esta serie de Llévalo a la práctica. Y hoy nos vamos a centrar en un tema que a lo mejor no es problema para ti, pero para muchos sí lo es. Hablar del temor, hablar del miedo. Y hoy lo quiero tratar de tres maneras que nos muestra la Biblia. Un miedo mal enfocado. En el tiempo del reinado de Salomón, había existido una separación muy marcada entre el pueblo del norte y del sur. Aunque fueron sometidos los del norte por Salomón, ellos ya no querían esa imposición. Por eso cuando muere Salomón le pide al sucesor de su reinado, Roboam, que les quitara la carga. Él no responde a esa solicitud y por el contrario, les mantiene la misma carga. Por lo tanto, Jeroboam, que era un líder del pueblo del norte, toma el reinado y se separa completamente de Roboam. Pero queda algo en la vida de Jeroboam y que hoy lo vamos a estar conociendo. Mire lo que dice el primer libro de Reyes en el capítulo 12, versículos 25 al 27. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín y se estableció allí. Luego se fue de Siquem y fortificó Peniel, pero reflexionó, ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces, a mí me matarán y volverán a unirse a él. Aquí vemos cómo Jeroboam toma tres conclusiones en definitiva. Me matarán, se volverán a unirse a él y se van a reconciliar con su rey Roboam. Qué triste situación. Y ojalá hubiera quedado ahí, pero el miedo lo lleva a formar todo un tema de idolatría. Mire lo que establece en su reinado, versículos del 28 al 33. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá, en el altar de Betel. Ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. El miedo se convirtió en tragedia para todo un pueblo, hermanos. Los llevó a tener ídolos, levantó sacerdotes, incluso para dioses paganos, y decretó días de fiesta. ¿Qué vemos aquí? A lo mejor tú no tienes problemas con el miedo, pero para Jeroboam el miedo lo controló, lo sometió a mayor esclavitud y el miedo lo separó de Dios. A mí me llama la atención este pueblo. Si bien estaban bajo el régimen de Salomón, si bien mantenían una relación por medio de él, ¿por qué ahorita permite una nueva relación pero con dioses paganos? Hicieron, sí, a lo mejor un lado la esclavitud, pero se convirtieron en idólatras. Algo peor para Dios, algo peor para ellos, algo peor para sus familias. El temor de una persona que les dirigía los llevó a la misma idolatría. El miedo, hermanos, los separó en este momento de nuestro buen Dios. Entonces, hay otra segunda enseñanza aquí. Un miedo mal enfocado, lo vemos en este momento en la vida de Jeroboam. Pero el miedo nos debe de conducir a Dios, hermanos. Y esto es lo que usted y yo tenemos que buscar. El miedo es un sentimiento,
El miedo va a estar presente. Hay muchas cosas que hoy en día nos dan miedo. Nos da miedo enfermarnos, nos da miedo la escasez, nos da miedo perder un trabajo, nos da temor que salgan nuestros hijos. Vaya, la lista es muy amplia de aquellas cosas que nos generan temor. Pero entonces, ¿cómo? Dígame cómo puedo conducir el temor. Y la Biblia nos enseña, y mire esta historia tan bella, hermanos, y nos vamos a centrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos del 35 al 41. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ellos eran pescadores, hermanos. ¿Cuántas tormentas habían pasado? ¿Cuántas veces habían estado del anochecer hasta el amanecer pescando? Pero esto era algo diferente, que sintieron incluso morirse. Ellos exclaman, nos ahogamos, Señor, nos ahogamos, perecemos. Vean qué hace nuestro Dios. Y eso me maravilla, hermanos, para la tormenta. Para la tormenta. Algunos de nosotros hemos fallado en este punto. Está el problema y aquellas personas que nos piden ayuda y que van corriendo a nuestros brazos, les regañamos, les reprendemos, discutimos, o otros llegan a lo peor, se burlan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí, hermanos? Atender el problema, darle frente al problema y después poder construir lazos de amor con aquellas personas que tienen este sentimiento, temor. A lo mejor tú estás viviendo con una persona demasiado temerosa. A lo mejor hoy tus hijos tienen temor. No los regañes, no los critiques. Por el contrario, abrázalos, consuélalos, anímalos. Vamos a solucionar el problema. El Señor se levanta y calma la tempestad. Silencio, cálmate y después ministra a sus siervos, ministra a sus amigos. Dos experiencias basadas en el temor. La experiencia de los discípulos y la experiencia de Jeroboam. Jeroboam no consulta a Dios y cae en ruina. Los discípulos corren a Dios. Y a mí me gusta mucho esto, porque tuvieron temor, hermanos. Y ellos corren a los brazos del Señor. Cuando tú tienes miedo, ¿qué haces? ¿Te paralizas? ¿Y esto te controla? ¿O vas a la cobertura del Creador? Y para esto, hermanos, tenemos que entenderlo de manera muy sencilla. Busquemos a nuestro Dios en cada momento. Somos humanos, somos vulnerables, estamos expuestos a muchas cosas, pero tanto en la fortaleza damos gracias, en las bendiciones honramos a Dios, como también en los momentos en los que nos vemos frágiles, en los momentos de debilidad. El valiente no es el que no tiene miedo. El valiente es aquel que vence sus miedos. Por eso tenemos que verlo así, hermanos. Entreguémosle nuestro miedo y reconozcamos a nuestro Señor, aún en los momentos más difíciles, más complicados. Hermanos, todo
esa tempestad quedó tranquila. Todo ese momento quedó en silencio. Y me llama la atención porque aquí vemos un punto de los atributos de nuestro Dios y lleva a un concepto que usted y yo tenemos que desarrollar. Todavía no tienen fe. Bueno, entonces veámoslo así. En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que desarrollemos precisamente nuestra fe. Y el escritor de Hebreos en el capítulo 11 nos dice, es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, la fe no se compra, la fe no se establece con algo que podamos hacer usted y yo. La fe se fortalece cuando la practicamos. La fe madura cuando conocemos a ese Dios maravilloso. Una de las cosas que quiere trabajar nuestro Señor, y esto es el momento en que usted y yo podemos afirmarnos, es el tema de la fe. ¿Cuándo se fortalece nuestra fe? En los momentos de dificultad. ¿Cuándo crecemos en fe? En los momentos de tempestad. Ellos, los discípulos, estaban espantados y entonces se maravillan y hacen esta pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces, aquella tormenta tenía propósito. Aquella tormenta se convirtió en bendición. Aquella tormenta fue una oportunidad para que ellos pudieran ver a ese Dios tan maravilloso. Como judíos, ellos conocían de Dios. Ellos sabían del Señor, pero no sabían mucho de Jesús. Vemos aquí cómo se establece esta historia en Marcos en el capítulo 4. Y fue dando evidencia a nuestro Señor y todos los milagros que Él hizo era para respaldar que Él era Dios encarnado en Cristo, que el pueblo conociera que Jesús era el mismo Dios, era el Verbo encarnado. Después de esto, hermanos, ¿qué creen que pasó? Ellos pudieron ver a Dios, ellos pudieron ver al Maestro, ellos pudieron confiar en Jesús. Posiblemente tú has pasado por muchas tormentas, o a lo mejor hoy estás pasando por una tormenta. Antes de sentirte derrotado, antes de decir me ahogo, antes de decir me está llegando el agua hasta el cuello, ya la tengo aquí, voltea a Dios y dile: Señor, sálvanos. Corre al Señor, dile: Señor, protégeme. Señor, guíame. A veces, hermanos, esto nos paraliza, pero hoy te quiero decir en esta noche, no estamos solos. Repite conmigo: no estoy sola. Repite conmigo, hermano: no estoy solo. Aquí vemos que el Señor iba en paz, iba durmiendo, pero iba con ellos a pesar de la tormenta, a pesar del sufrimiento, a pesar del temor. Esto no se va a quitar, sino que Dios va a ir con nosotros. Dios estará con nosotros. Hermano, ¿sientes ahogarte? ¿Sientes que esto ya no tiene solución? ¿Sientes que esto ya te rebasó? Hoy hagamos lo mismo que los discípulos. Clamemos a Dios. Corramos al refugio que Él ha establecido para nuestras vidas, hermanos. Hoy podemos decir, pues bien, estamos pasando una tormenta muy fuerte que es esta pandemia, pero mañana puede ser una enfermedad, mañana puede ser un dolor, una pérdida, no sé. Tormentas, hermanos, tormentas va a haber muchas. Tormentas va a haber esperadas o no esperadas. La pregunta es, ¿con quién las enfrentamos? Y es aquí donde está precisamente la enseñanza. ¿Con quién las enfrentamos? ¿Con Dios o sin Dios? Hoy el Señor te está diciendo: ven a mí,
Nos dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Descansemos en el Señor. Descansemos en sus brazos. Descansemos en su cobijo, hermanos. Yo no te estoy diciendo que se va a acabar o que pronto va a pasar, pero lo que yo sí te quiero decir, y en esto quiero afirmar este tema, que Dios va a estar con nosotros. Dios estará ministrándonos. Dos experiencias, hermanos, muy bonitas, pero dos experiencias reales. Jeroboam se apartó de Dios. Los discípulos se afirmaron en Dios. La decisión está en ti, porque el temor ahí va a estar. La tempestad va a venir. Pero la pregunta, ¿qué hacemos? En esta hora, oremos para que Dios nos pueda llevar a afirmarnos en nuestra fe. Oremos en esta noche. Padre, gracias te damos, porque dos historias, dos polos opuestos, nos llevan, Padre, a entender que si nos alejamos de ti y si te hacemos a un lado, el miedo nos va a controlar. El miedo nos va a paralizar. El miedo nos va a alejar de tus planes perfectos y de tu propósito, Señor. Danos este espíritu que le diste a los discípulos, Señor, que fueron corriendo en ese momento, se cobijaron en tu protección, Padre amado, porque tú tienes poder, que el mismo viento es detenido, que la misma naturaleza se inclina ante ti, Padre amado. Hoy, Señor, te expresamos nuestra necesidad. Hoy te expresamos nuestra gratitud también, Señor. Muchos estamos derrotados. Muchos ya no queremos luchar, Padre amado. Muchos hemos entrado en crisis incluso a causa del temor, a causa de la angustia, Padre. Hemos llegado al punto incluso de tener alguna enfermedad por el miedo, por el temor, Señor. Controlar lo desconocido, esto no es posible para nosotros, pero tú tienes poder, Señor, para cuidarnos. Tú tienes poder para protegernos. Tú tienes poder, Padre amado, para guiarnos. En ti, solamente en ti está nuestra esperanza. En ti, Padre, está nuestro clamor, Señor. Ten misericordia, Padre amado. Ten misericordia por los que estamos pasando por temor, por miedo y por angustia en esta hora, Padre amado. Te reconocemos como nuestro Señor. Te reconocemos como nuestro Salvador, Padre amado. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente noche.